casa es un lugar de oración. Somos CENTI, Centro Internacional de Teoterapia Integral. Una cordial bienvenida y un abrazo enorme para todos ustedes que van llegando a este canal para conectarnos con la palabra de Dios y experimentar su presencia y amor en ella. Hoy estaremos abordando un tema que para muchos es un gran interrogante debido a la situación que se presentó en este capítulo, el pecado y la deshonra de Judá. Muchos lo ven como una vergüenza, otros como algo innecesario que no debió Moisés incluirlo en las Sagradas Escrituras. Estaremos hablando de Judá, después de vender a José, cuya idea surgió de él, de no matarlo, sino que tuvo la idea de venderlo. Se fue de Hebrón hasta las colinas del territorio filisteo, entabló relaciones con un habitante de la ciudad de Adulán y se casó con la hija de un cananeo llamado Súa. Recordemos que el cumplimiento de la heredad prometida, la tierra de Canaán, no debía hacerse a través de matrimonios mixtos. No debían emparentarse con mujeres cananeas. Esto siempre preocupó a Abraham y también a Isaac. Veremos hoy en Génesis capítulo 38 y vamos a leer los versículos del 1 al 2. Y aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. La familia de Jacob se vio grandemente afectada por lo que había sucedido. Ahora faltaban dos hermanos en la familia, José, que recordemos que lo vendieron, y Judá. Ellos no eran cualquier hijo. Más tarde veremos que ellos dos estaban destinados a ser líderes de la familia. En lugar de llevar a la mujer a la casa de su padre, Judá se fue a vivir a la casa del padre de ella. Judá y su esposa tienen 3 hijos, Onán y Sela. Allí sus hijos fueron criados al estilo de vida de los cananeos. Cuando su hijo mayor creció, le consiguió mujer entre las jóvenes cananeas. Y leemos en los versículos del 6 al 7, después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Nunca se nos dice cuál era la maldad de pero obviamente era bastante malo para que Dios trajera juicio inmediato sobre él. Creció con un padre que provenía de una familia con muchos problemas y con una madre cananea. No fue llevado a lo mejor a llevar una vida piadosa. Muere antes que tenga hijos. De acuerdo con la ley en ese tiempo, una viuda que no tenía hijos tenía derecho a reclamar al hermano mayor que le seguía al esposo o a su pariente vivo más cercano. Ese hombre, si se lo pedía a la viuda, estaba obligado a casarse con ella y levantar descendencia a favor de su hermano muerto. En aquellos tiempos bíblicos era muy importante tener hijos, ya que a través de ellos se mantenía vivo el nombre del Padre. Por lo tanto, la única manera de mantener vivo su nombre en esta familia era que la viuda tuviera un hijo de un pariente de su esposo. Para este efecto, había una ley que en la Biblia se conoce como ley del levirato. En Deuteronomio continuamos leyendo y para entender un poco acerca de esta ley, quiero que nos vayamos a el libro de Deuteronomio y veamos el capítulo 25, los versículos del 5 al 6. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera
con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Todo esto se hacía por la importancia que se le daba a mantener vivo el nombre de la familia y del linaje, en especial si se trataba del hijo primogénito, dado que el hijo primogénito de Judá murió sin tener descendencia. Él decidió aplicar la ley del levirato. Y continuando con nuestro capítulo de hoy en Génesis 38, vamos a leer los versículos del 8 al 10. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Acá cabe resaltar que Onán no se negó a tener relaciones con Tamar, sino que se negó a darle descendencia a su hermano. Solo la usó por placer, pero no cumplió con su deber. Ante esto, Dios lo juzgó y también le quitó la vida. Cuando Judá había hecho sufrir a su padre Jacob por la pérdida de su hijo José, al proponer su venta, ahora tenía que sufrir las consecuencias de la pérdida de sus dos hijos para sentir el dolor que había causado a su padre. Ahora solo le quedaba un hijo a Judá, pero Sela era muy joven para casarse y le dice a Tamar, su nuera, que se quedara en casa de su padre hasta que creciera su hijo Sela, pues temía y pensaba que él podía también morir como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Pero Tamar se quedó esperando y esperando, porque ese día nunca llegó, porque Judá no tenía la intención de cumplir con su palabra. Tal vez Judá llegó a creer que la culpa de la muerte de sus dos hijos mayores era por la mujer, por Tamar. Pero la realidad es que la verdadera causa había sido el pecado de sus hijos. Esto nos puede parecer muy conocido cuando las personas le echan la culpa de sus males a la mala suerte o a otras personas, cuando en realidad es el resultado de las malas decisiones y el pecado propio. Judá había pecado al igual que sus hijos. Por ello les vino el mal, no por tener por mujer a Tamar. Y quiero que veamos el accionar de Tamar. Tamar no se quedó con los brazos cruzados. Trazó un plan para tener un hijo y así ser considerada como parte de la familia de Judá. Ella estaba siendo acusada injustamente. Además, estaba siendo condenada a quedarse viuda en espera de una redención que nunca llegaría sin la posibilidad de casarse de nuevo. Y leemos en los versículos del 12 al 15, pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas a Timná, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timná a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timná, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Tamar
encontró el momento en que Judá estaba más vulnerable, ya que él estaba sin mujer porque su esposa acababa de morir, y sucedió que él se acercó hacia ella. Y veamos en los versículos 16 al 19. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio. Y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Ahora Judá es engañado por medio de un cabrito, de la misma manera como él había engañado a su padre con la sangre de un macho cabrío. Era obvio que Tamar no estaba prostituyéndose para obtener una paga, sino que su objetivo era quedar embarazada con alguien de la familia de su esposo. Las prendas que pidió no le iban a servir de nada a ella más que para identificar al hombre que se las dio. El pensamiento y actuar de Tamar de levantar una descendencia, sus motivos no fueron la manera correcta de actuar. Sin embargo, tenemos que hablar también del comportamiento de Judá al enterarse del engaño de Tamar. Cuando Judá envió el cabrito por medio de su amigo el adulamita para recobrar la prenda de mano de la mujer, no la halló. Y preguntó a los hombres del lugar, y podemos ver eso en los versículos del 21 al 23. Y les dice: ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Pero al pasar 3 meses, le avisaron a Judá que Tamar, su nuera, había fornicado y estaba embarazada, a lo que él respondió que la sacaran y la quemaran. Pero cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. Y le dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Y en el versículo 26 leemos: entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Fue así como Tamar dio a luz a gemelos, Fares y Zara. Es curioso cuán fácil podemos saltar a juzgar sin considerar que uno mismo puede ser culpable de lo mismo. Judá se precipitó a juzgar a Tamar sin saber que él era el corresponsable de todo. Ahora, lo que dijo Judá no fue por una decisión caprichosa, sino según las normas que había. Él dictó sentencia como un juez en Israel. En Levítico, el capítulo 21, el versículo 9, encontramos que y la hija de un sacerdote, si se profana como ramera, a su padre profana, en el fuego será quemada. Judá utilizó el viejo sistema de 2 varas de medir, la doble moral que Dios no aprueba. El hecho que la Biblia registre estos incidentes no implica que Dios los apruebe. Su pueblo se estaba comportando exactamente igual que los cananeos, y esa es la razón por la que Él les quitaría de esas tierras y los conduciría a Egipto.
como lo veremos en los siguientes capítulos de este libro de Génesis, para aislarlos en la región de Gosén y así alejarles de las influencias tan nefastas. Este episodio revela que Dios realmente necesitaba actuar así. La verdad es que Judá fue muy rápido para ver el pecado en los demás, pero no pudo verlo en sí mismo. La culpa de Judá era doble. Su pecado era ya terrible en sí mismo, pero además lo había cometido con su propia nuera. Esto nos explica algo del modo de vida de los cananeos y nos aclara que la libertad sexual total no es una cuestión muy moderna que digamos, porque los antiguos paganos la han practicado durante siglos, lo cual explica también por qué duraron tan poco en la escena de la historia. Los cananeos desaparecieron porque Dios les juzgó. Y si nos preguntamos por qué este capítulo fue incluido en la Biblia, aquí tenemos el motivo. Se trata de una advertencia y de informarnos de que Dios no aprueba la transgresión de sus leyes, no acepta el pecado. La palabra de Dios es clara al exponer la misión de presentar fielmente al mundo el Evangelio de Jesucristo. Se trata de testificar con la palabra y con las vidas coherentes y las acciones de los creyentes bajo los principios éticos del Evangelio. Y la palabra de Dios también es poderosa y surte efecto cuando es comunicada a través de creyentes que sean instrumentos puros. Judá forma parte de la familia del pacto, del pueblo de Dios, y se rebajó al nivel moral de los cananeos. Evidentemente, los resultados fueron desastrosos. La noción de moral se emplea para nombrar al conjunto de preceptos que determinan si una acción puede ser definida como buena o mala. La moral, por lo tanto, regula la conducta humana de acuerdo con las normas que los sujetos tienen tanto del bien como del mal. La doble moral permite aludir al criterio que usa una persona o una entidad cuando se comporta de dos maneras distintas respecto a una misma situación. Se trata de una injusticia, ya que implica una violación de la imparcialidad. Judá por fin reconoció su propia falta. Allí comenzó el proceso de limpiar su vida, el cual culminará en su encuentro con su hermano José, que lo veremos más adelante. La Biblia narra esta historia porque era muy importante el nacimiento de estos hijos en la genealogía de la familia de Israel. A primera vista, estos gemelos parecen ser como cualquier otro niño, pero si ustedes le siguen la pista, se hace evidente la importancia de su descendencia. Más adelante en la Biblia vemos que de la línea de Fares vino David y luego Jesús. Resulta sorprendente que el Señor Jesucristo, desde un punto de vista humano, descienda de Judá y de Tamar, de la tribu de Judá, de la cual proviene el Señor Jesucristo. Cuando Él se hizo hombre, vino a través de una línea de descendencia y de una generación caracterizada por el pecado. Él fue en todos los aspectos humanos como uno de nosotros, pero en Él no hubo pecado. Él llegó a este mundo con una ascendencia humana en la que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, encontramos esta descendencia que sería bueno que ustedes vayan y la repasen, la genealogía del Señor Jesucristo. Por todo ello, el apóstol Pablo aclara en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 21, declara que Cristo
no conoció ni cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, para salvarnos, Dios le trató como al pecado mismo, y los pecados del mundo fueron puestos sobre él, de tal forma que a la vez su justicia pudiera otorgarse a aquellos que confían en él. Y ese regalo de su justicia se recibe solamente por medio de la fe. Hoy, usted y yo tenemos libre acceso a la presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición tan grande pertenecer ahora a la familia de Dios y dejar que sea el Espíritu Santo que nos ayude a vivir la vida cristiana abundante. Dejemos que Él nos hable hoy también a través de la oración. Oremos. Padre bueno, escucha nuestro clamor a nuestra oración. Atiende en estos momentos a nuestra oración. Desde el cabo de la tierra clamamos a ti. Cuando nuestro corazón desmaye, llévanos a la roca que es más alta que nosotros, porque tú has sido nuestro refugio y torre fuerte delante de nuestros enemigos. Ayúdanos a vivir la vida cristiana en el Espíritu y no vivir una vida de doble moral, donde solo tu Santo Espíritu nos dirija y enseñe a agradarte a ti en todo momento. Señor, en medio de las situaciones que atravesemos, a ti clamamos, sabiendo que te preocupas por cada uno de tus hijos, de tus hijas, y que quieres brindar hoy tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por ello te pedimos, Padre, que nos ayudes a continuar construyendo nuestra vida, no sobre arenas movedizas, sino sobre la fundación más sólida que es tu poder y nuestra fe en ti, consolidada en la roca de tu palabra. Sé que siempre podemos apoyarnos en ti y confiar en que en todo momento tu mano interviene para corregir nuestro camino y darnos la victoria. En Cristo Jesús. Amén. Somos Senti. No te olvides de suscribirte a nuestro canal Gilberto Quiseno, darle like, compartir y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y búscanos en Instagram como Un Hogar de Oración y en Facebook como Senti Nicaragua. Conéctate más con nosotros.